¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, remanentes. Amada Iglesia de Cristo, la Iglesia de Antioquía, para las misiones en Chimbote, también acá en la Iglesia Regional de Lima, en Comas. Un saludo para cada uno de ustedes, también a todos nuestros hermanos y hermanas que nos siguen, a nuestros amigos y familia que nos siguen a través de este canal de YouTube. Hoy quiero compartir una vez más, ya acabando nuestra semana, la tercera semana de agosto, nuestro diario de oración. Pero antes de eso, quiero eh, cantar con ustedes, poner esta alabanza, Dios es fiel. Amén. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Vamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre fiel. Siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos.
siempre fiel. ¿Amén? Dios es siempre fiel. La Biblia dice que su misericordia también es para siempre y es nueva cada mañana. Entonces hoy quiero compartir con ustedes nuestro diario de oración y poder realmente recibir gracia de parte de Dios. Amén. Siempre estoy con mi polo remanente, 237. La verdad que esta conferencia que hubo hace poco me cambió totalmente la forma de ver el Evangelio. Nunca perdamos ese niño, ese adolescente que está dentro ahí, escondido dentro de tantas preocupaciones, tantos afanes de la vida. Ese niño, ese adolescente, ese remanente que fue escogido por Dios. En mi caso, yo llegué a la iglesia a los 17 años de edad, por eso siempre que veo a Luis, un remanente que ha llegado a la iglesia, me veo reflejado en él, ¿no? Llegué a esa edad, más o menos 17 años, yo no hablaba mucho, bueno, Luis habla un poquito más que yo, y es muy bueno verlo, de que él ha llegado a una iglesia sana, una iglesia que lo va a llevar para que pueda cumplir el llamado que Dios tiene para su vida. Amén. Así que hoy quiero compartir nuestro diario de oración. Hoy, 20 de agosto del 2022, estamos cerrando esta tercera semana de agosto. El título es un poco largo, pero es fácil de entender. Habla de las 237 naciones para el empresario y el establecimiento del Evangelio las 24 horas. En nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 14, del 14 al 20. No lo vamos a ver todo por cuestión de tiempo, pero habla de la historia de Abraham. Abraham, un hombre conforme el corazón de Dios, un hombre que era llamado el Jalil de Dios por los árabes, el amigo de Dios. Un hombre que era empresario, un hombre que estaba lleno de pacto. En medio de toda su historia, Dios levantó a este hombre como un hombre de fe. ¿Amén? El versículo 20 del capítulo 14 dice: y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muchas personas no entienden las 237 naciones, y por eso no pueden recibir estas respuestas. Estas respuestas, hermanos, están en la palabra. Estas respuestas están en Dios, donde encontramos realmente toda la bendición de nuestro Padre Celestial. Todas esas bendiciones que podemos recibir, que Dios ha preparado para nosotros. ¿Ven? Las recibimos cuando entendemos realmente que somos parte de estas 237 naciones. Cuando Jesús dijo, id a ser discípulos, está refiriéndose a las 237 naciones. Y será predicado el Evangelio del Reino. Todo esto conlleva que yo tengo que entender de que existimos para evangelizar el mundo. Existimos para dar a conocer el nombre de Dios. Y si yo no entiendo en este tiempo de que tengo que llegar a estos lugares, a estos países, hay más de 5.000 tribus sin contactar con el Evangelio de Cristo, voy a sufrir porque para eso existo. José fue parte de este grupo que entendió y que era parte de estas 237 naciones. No existían muchas naciones todavía en ese tiempo, pero sí ya se estaban formando. ¿Amén? Entonces, cuando yo entiendo que soy parte de este movimiento de vida, ese movimiento de hombres y mujeres, movimiento de remanentes que está levantando en el mundo, si no lo entiendo voy a sufrir. Pero si lo entiendo, entiendo el propósito por el cual Dios está preparando mi vida, en mi formación personal, en mi entrenamiento en la iglesia, en mi entrenamiento en el mundo, voy a fracasar. ¿Amén? Si no lo entiendo, voy a fracasar. Pero si hoy pongo mi corazón a entender, voy a recibir grandes respuestas para poder llegar y salvar a muchas personas. Porque este es el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? De que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Entonces nosotros somos esos evangelistas, esos líderes, laicos, esos hombres y mujeres, esos pastores, esos remanentes, que Dios ha levantado para esta época para salvar al mundo con el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Entonces Dios desde el comienzo llamó a Abraham con la promesa de que de la evangelización de las 237 naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué está hablando aquí Dios a Abraham? De estas 237 naciones que hoy existen en el mundo.
Percatarse de esto es las 24 horas. Y fue desde ese momento cuando Abraham recibió toda la respuesta. Mientras Abraham estuvo en Ur de los Caldeos, viendo todo el glamour, viendo todo la idolatría, viendo todo el éxito que el mundo tenía, no podía ver realmente la misión por la cual Dios había levantado su vida y la vida de su familia. Pero cuando él sale de Ur de los Caldeos y Dios les muestra el mundo, Dios les muestra la visión, el cielo y las estrellas, le dijo, cuéntala si puedes contarla, así será tu descendencia. Cuando él pudo ver eso, pudo disfrutar y darse cuenta realmente que él tenía y que era parte importante de esta bendición, de bendecir el mundo con el Evangelio de Cristo. Lot fue llevado como cautivo a Sodoma y Gomorra, pero Abraham, que escogió el pacto, tuvo el triunfo y la victoria. Lot vio las cosas físicas, centrado en su propio egocentrismo, centrado en sus propios motivos, pero Abraham se aferró al pacto de Cristo. Y esa fue la diferencia entre uno y el otro. Por eso debemos ordenar con una oración el mensaje y recibimos mientras disfrutamos de qué? Disfrutamos del 393. ¿Qué es el 93? ¿Qué es el 393? Es el sistema que Dios ha implantado y que está en las Escrituras. Cuando hablamos del 3, hablamos de las tres, del Dios Trino, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Tenemos el respaldo de la Trinidad, del Dios Trino. Y cuando hablan las 9, el número 9 es de las tres, de las configuraciones. Amén. Habla primero de las tres trascendencias, la bendición del trono celestial, el poder que trasciende el tiempo y el espacio, y la luz a las 237 naciones. Luego, dentro de los 9 van tres, los tres siguientes eran tres movimientos de vida. ¿No? Acá lo tengo apuntado porque a veces se me pasa. Primero, la imagen de Dios de Génesis 97, el aliento de vida que nos da Dios de Génesis 2:7 y la restauración del huerto del Edén de Génesis 2 del 1 al 18. ¿Amén? Ahí van seis. Los tres restantes es las tres respuestas sin precedentes que nunca se repetirán. ¿Amén? El yo creado por Dios, la iglesia, el campo, el oficio que tengo. ¿Amén? Luego el punto 3, ¿no? Porque son 3, 9, el 3. Y el 3 habla de que las tres épocas. ¿Las épocas para qué? Para levantar a los asistentes pastores y a los pastores. El movimiento levantar a los remanentes y el movimiento levantar a los reyes. Esos tres movimientos. Por eso es 3, 9, 3. Es una enseñanza muy bonita que con tiempo se puede dar. Simplemente acá lo damos porque es parte del diario de oración. Pero es muy bonita esta enseñanza y es toda la escritura. Simplemente el pastor Río lo reduce a estos términos y cuando ya uno lo sabe, simplemente puede escribir 393 y sabe el contenido. Es nada complicado, es más simple, hermano. Es más simple, el pastor Río lo simplifica para poder entender, para que realmente podamos buscar respuestas en la palabra de Dios. Entonces, la palabra es grabada, es enraizada y naturaleza en nuestros oficios, se vuelve natural, es una naturaleza en nuestros oficios, cuando realmente entendemos la palabra de Dios. Por eso si la palabra no concuerda con nosotros, entonces debemos edificar el altar, como lo hizo Abraham en Génesis 13:18, y disfrutando del pacto de Dios, veremos el futuro. ¿Amén? Entonces la palabra tiene que concordar con nosotros. Nuestras ideas, nuestros pensamientos tienen que ir acorde a la palabra de Dios, si no vamos a sufrir. Vemos en la Biblia que muchos hombres, muchos remanentes de la Biblia, sufrieron cuando quisieron hacer a su manera, pero cuando la palabra concordó con sus ideas, sus pensamientos, se cumplió la evangelización del mundo. Dios pudieron disfrutar del pacto de Dios y pudieron ver el futuro en Cristo Jesús. Amén. Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Ellos vino a Cristo. No había venido a Cristo, pero ellos se aferraron como si lo hubieran visto a Cristo. Por eso Hebreos 11 es muy claro, ¿no? Uno cuando lee Hebreos 11, uno se da cuenta que ellos vieron a Cristo en el pacto de Génesis 3:15. El pacto que Dios hizo con la humanidad. La más grande promesa, Génesis 3:15. Amén. Por eso, en el punto número 1 hablamos de que Dios había preparado las bendiciones de antemano a quién? A Abraham. Lo había preparado con tiempo. Dios había preparado ese itinerario para que Abraham disfrutara de todas estas bendiciones para él, para su descendencia. Por eso Dios le dijo a Abraham, ve la tierra que te mostraré. Y con este pacto y bendición le dijo,
tú serás fuente de bendición, y por ti las naciones serán benditas. Y le prometió bendiciones memorativas y le dijo que no habría, porque no habrá nadie que esté en contra de él con las bendiciones irresistibles. Bueno, acá habla dos, pero son cinco bendiciones que se levantan y se establecen en la vida de Abraham. Cuando él se aferra al pacto, dejó su pasado, se aferró al futuro y su presente fue seguro en Dios. ¿Eh? Por eso habla, acá no está, pero yo lo tengo, son cinco bendiciones del pacto en la vida de Abraham, de Génesis 3:15. Cinco bendiciones que se establecen cuando él pudo despojarse del mundo, cuando él pudo despojarse del egocentrismo de Génesis 3, cuando él pudo despojarse de Génesis 6, el materialismo, cuando él pudo despojarse de qué, de Génesis 11, el falso éxito. Él pudo ver el pacto de Dios. Por eso la primera bendición habla de la bendición fundamental, una fuente principal. Él es fuente principal de bendición para la humanidad. Abraham, por se aferró al pacto de Cristo. Segundo, la bendición representativa, ¿no? Porque él representaba un embajador de Cristo. Tercero, la bendición histórica, la que cambia la época. La bendición que recibió Abraham cambió la época, la historia de la humanidad. Cuatro, la bendición conmemorativa, para que la siguiente generación lo recuerde. Hasta ahora lo recuerdan. Miles de años después recordamos la bendición que Dios le dio al padre de la fe, Abraham, patriarca. Y quinto, la bendición irresistible, que no se puede bloquear y parar. Todo esto está dentro del contenido de la palabra, no es nada nuevo. Lo hemos podido ver todo este tiempo, el pastor Rubio lo enseña perfectamente de cómo Abraham pudo recibir la bendición del pacto, la bendición que solamente Dios le da a sus hijos. Por eso en el punto número 2 habla de Abraham que buscó la respuesta dentro del fracaso. Abraham fracasó cuando él quiso hacerlo a su manera, fracasó. Cuando dijo en su mente, en su pensamiento, dijo, Dios demora, yo lo voy a ayudar. Fracasó hasta ahora. En el Oriente vemos cómo la mala decisión de Abraham hasta ahora afecta a la humanidad. Como los árabes, como los palestinos, siguen en conflicto constantemente. ¿Por qué? Porque Abraham pudo fracasar cuando él quiso hacerlo a su manera. Por eso dentro de las disputas en la familia, Lot decidió tomar la tierra de Sodoma y Gomorra, una mala decisión. Y eso lo encontramos en Génesis 13, el 1 al 3, porque más adelante Sodoma y Gomorra fue destruida por el pecado. Pero Dios le dijo a Abraham que viera el oeste, el este, el sur y el norte. Y le prometió darle toda la tierra que él pisare eternamente. Entonces, aferrado a este pacto, Abraham edificó el altar de Génesis 13, el 14-18, y Abraham rescata y trae de vuelta a Lot, que estaba en cautiverio por Sodoma y Gomorra. Lot había sido engañado por la avaricia, por el egocentrismo de Génesis 3, por el materialismo de Génesis 6 y por el falso éxito de Génesis 11. Él tenía ese contenido. Él no quiso dejar todavía ese contenido. Abraham sí, menos sus errores, de la edad que tenía, tuvo que dejar esa vida fuera del pacto de Cristo. Por eso el punto 3 nos habla de que Dios hizo ver las 237 naciones a Abraham. Él lo pudo ver, pudo visualizarlo. Se aferró al pacto, la visión, la imagen y la práctica, el PBCIP. ¿Amén? Por eso en el punto 3 habla de que Dios le dijo a Abraham que yo seré escudo de tu recompensa. Génesis 15:1. Y le dijo, un hijo tuyo será el que te va a heredar todo esto. Génesis 15:4. También, en fin, le dijo que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava por 400 años. Y eso se cumplió. Amén. Génesis 15:13, Dios le dice a Abraham que su tierra iba a ser esclavizada durante cuatro siglos, 4 generaciones, 400 años, esclavizado. Egipto era la razón de que de la evangelización mundial, porque tenía conquistado el mundo entero. Entonces, la única forma de conquistar el mundo era conquistando Egipto. La nación que traía temor, terror, provisión al mundo, imponía su ideología al mundo, fue destruida por el Evangelio de Cristo. Por la minoría, por ese 0.1% de padres e hijos que separaron este pacto. Amén. Abraham y su hijo. ¿Quién más? Está Jocabed y Moisés su hijo. David y su padre. Entonces, todo esto de acá
Toda esta generación, todo este linaje familiar, todos estos remanentes, esta minoría del 0,1% hizo la diferencia. ¿Amén? ¿Para qué? Para ser parte de la evangelización del mundo, para que el mundo sea conquistado por Cristo, por el Evangelio, no que el mundo conquiste a los cristianos, donde se ve que el reino de Dios puede ser manipulado, destruido por Satanás. No se puede, es imposible, menos el reino de este mundo. Pero la Biblia nos habla que existen tres reinos o tres gobiernos: el reino de Satanás, el reino de este mundo, el reino de Dios. El reino de Satanás controla el reino de este mundo. Por eso cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, le dijo, no, esto me fue dado a mí. Yo, quien quiero se lo doy. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio el reino de este mundo? A Satanás. Fue Adán en el huerto de Edén. Cuando le rompe la comunión, cuando engaña al hombre, Satanás se queda con esa autoridad y esa identidad de Génesis 1, 27 y 28, con con esa bendición que Dios le dio a Abraham, a Adán, quiso tentar a Dios, a Jesús, en Mateo 14. ¿Amén? Entonces, toda la Biblia se conecta. Cuando entendemos la Biblia, de verdad que es hermoso. Cuando entendemos los tres primeros capítulos de Génesis, se entiende todo. Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3. Los tres primeros capítulos, se entiende todo. La gente quiere entender el Apocalipsis y no va a poder hacerlo, se va a confundir, porque no ha entendido la base, el ABC del Evangelio, Génesis, que se encuentra cuatro eventos importantes, cuatro o cinco hombres importantes que Dios estableció en ese tiempo. Por eso, cuando pensamos profundamente, entonces entramos en Génesis 3. Amén, porque estamos pensando fuera de la Biblia, estamos pensando en nuestro problema, en nuestro fracaso, y automáticamente regresa a Génesis 3, basado en el egocentrismo, el materialismo y el falso éxito, basado en el problema fundamental de la humanidad, un problema espiritual que separaba al hombre de Dios. ¿Amén? Pero Cristo lo soluciona. Pero cuando tenemos la oración profunda, entonces no debemos preocuparnos para nada porque se verá la palabra. ¿Qué se va a ver? La palabra, el cumplimiento de la palabra en nuestros campos. Entonces, ¿por qué tendríamos que estar preocupados y afanados? La Biblia dice que cada día tiene su propio afán, pero no quiere decir que tienes que afanarte todos los días. ¿Por qué cada día tiene su propio afán? Porque es el sistema de este mundo. Pero nosotros, cristianos, no pertenecemos al sistema de este mundo. Respetamos, oramos por nuestros gobernantes, pero no nos sometemos a su dominio, su autoridad sobre nuestra vida. Porque el único rey, el único presidente es Cristo en nosotros. Por eso tenemos que entender eso remanente. Familia en Cristo, no nos dejemos confundirnos con Satanás. Que hoy, en esta mañana, podemos recibir la gracia de Dios para entender un poquito más, una parte más del diario de oración, que constantemente nos está hablando, que constantemente nos está restaurando, que constantemente está recibiendo la guía de Dios, el pastor Río, y todo el equipo ahí de Corea para establecer, para escribir, para ordenar todo estos diarios de oración que sale de lunes a sábado. Y constantemente lo estamos dando en nuestra culto de oración de madrugada, juntamente con el evangelista Ulises, con Isa Isabel. Estamos compartiendo, tratando de compartir un poquito de lo que Dios nos está mostrando acá en Lima. Por eso la gloria es para Dios. Todo lo que hacemos aquí es para Dios. El YouTube, el diseño, la imagen, todo lo que se hace aquí que no caigamos en engaño a Satanás. Todo es para que el nombre de Dios sea proclamado en las naciones. Por eso lo que salva y sana el campo es la oración. Y con esto tendremos las fuerzas para la evangelización mundial. Si yo no oro, no sirve, hermano. Si yo no oro, me conecto con Dios, esto se va a convertir en una religión. Y la religión no ha traído solución a la humanidad. La religión ha jugado a poner normas, pautas, a bloquear las emociones del ser humano, pero no le ha dado el contenido del Evangelio. Entonces, ¿cómo van a tener triunfo? ¿Cómo van a tener fuerza para salir al campo? Si la religión, las denominaciones no conocen el Evangelio, es que es tan simple entender. Bueno, no es tan simple, a mí me ha costado mucho tiempo, pero el Evangelio es simple. Cuando nos despojamos de todo, podemos ver realmente que la palabra se cumple. Por eso lo que va a salvar y sanar el campo es la oración. Y con eso tendremos la fuerza, hermano. Humanamente nos cansamos. Humanamente, físicamente nos cansamos.
Nuestra mente se agota, pero ¿qué dice Dios en Mateo 11:28? Venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esto no lo habla el mundo, porque el mundo no puede llegar a Dios. Está hablando a la iglesia, a los pastores, a los líderes, que se necesita descansar en Dios. La obra no es tuya, la obra es de Dios. ¿Por qué sufres? Por economía, ¿por qué sufres por las ovejas? Si la obra es de Dios. De hecho, que humanamente nos duele muchas cosas, pero nuestra fortaleza viene de Dios. Por eso tenemos que hacer en esta mañana esa oración por la que vamos a salvar primero nosotros mismos, nuestras familias y el campo. Y también la va a sanar. Es la palabra, es la oración. Que si yo puedo tener una oración profunda dentro de todo el tiempo que pueda tener, 5 minutos de calidad es suficiente. Pero a veces tenemos tanto trabajo terrenal, ¿no? Secular, que es importante. Y tenemos tanto trabajo en la iglesia que no tenemos el tiempo de estar delante de Dios, recibiendo la fuerza para ser parte de la nación mundial. Amén. Por eso la oración esta mañana es la oración del pacto. En Génesis 3:15 es: Dios, te damos las gracias, que podamos ser los empresarios o discípulos o evangelistas que edifiquen el altar como Abraham. Padre, oramos en este tiempo para que este diario de oración, que es tu palabra, Señor, simplemente es tu palabra, la que se está llevando un orden aquí, podamos ver, Señor, el cumplimiento de lo que tú has prometido para Latinoamérica, Señor. Lo que tú has prometido, Padre, para el campo de Europa, de Asia, el continente africano, que está siendo, Señor, sacudido por Satanás, y muchas de estas iglesias, que fueron iglesias representativas, iglesias serias delante de ti, han caído en la mano de Satanás, han caído en la mano de sus hijos, y están burlándose, Padre, haciendo discotecas, bares, bibliotecas dentro de las iglesias que fueron formadas un tiempo atrás con un deseo, de a conocer el nombre de Dios. Pero como dice tu palabra, Padre, el diablo está derrotado, está vencido. A través de Jesús el Cristo, que hoy podamos entender que solamente en Él podemos recibir fuerza para salir adelante en medio de los conflictos, en medio de las dificultades que podamos estar viviendo, Señor. Que hoy, a través también de la alabanza, podemos ver que tú eres fiel, Señor. Ya que ha pasado el tiempo y tú no cambias, tú eres el mismo. Nosotros hemos cambiado muchas veces de pensamiento, de ideas, de emociones, pero tú no cambias, Señor. Y esa es nuestra fortaleza. Oramos en esta mañana por nuestros pastores, Pastor Henry, su esposa, que estará aquí con nosotros en el campo de Perú en unos minutos, entrenando a los discípulos, Padre, en el campo de Lima, de Comas. Gracias por sus vidas, gracias, Señor, por la iglesia, gracias por nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por primera vez. Oye, nos están siguiendo a través del canal de YouTube, en el Facebook, en el TikTok, en cada programa, Señor, en cada plataforma virtual. Permite, Padre, que este evangelio sea proclamado a las naciones. Oramos en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén. Acá están nuestros pastores, Pastor Henry y su esposa Judith. Así que nos estamos viendo el día lunes, una vez más con nuestro diario de oración. Amén. Bendiciones, iglesia, bendiciones remanentes.